Leemos en 1 Pedro capítulo 2, versículos 1 al 17. Lo vamos a leer en la Reina Valera contemporánea. Dice el texto así: Amados hermanos, les ruego que se aparten de los deseos pecaminosos que batallan contra el alma. Mantengan una buena conducta entre los no creyentes para que, aunque los acusen de malhechores, al ver las buenas obras de ustedes, glorifiquen a Dios el día que Él nos visite. Por causa del Señor, muéstrense respetuosos de toda institución humana. Se trate del rey, porque es el que gobierna, o sus gobernadores, porque el rey los ha enviado para castigar a los malhechores y para elogiar a los que hacen el bien. La voluntad de Dios es que ustedes practiquen el bien, para que así hagan callar la ignorancia de la gente insensata. Hagan uso de su libertad, pero no la usen como pretexto para hacer lo malo, sino para servir a Dios. Respeten a todos, amen a los hermanos, teman a Dios y respeten al Rey. Amén. Importante palabra que hemos tomado de la Reina Valera contemporánea. Creo que cuando usted coteja el texto con la Biblia Reina Valera 60, tiene unas pequeñas variantes, pero nos da una claridad para comprender algunos términos que se usan en una versión y la otra. Es cuestión de nada más de cotejar. Y estaba pensando que esta vez deberíamos considerar si es un tema o es un título o un punto, un asunto que quiero que mencionemos, y es que nosotros como hijos de Dios debemos estar viviendo como siervos de Dios. Debemos estar viviendo como siervos de Dios, viviendo como siervos de Dios. Y al tomar en cuenta esta palabra, pues tenemos que recordar que recientemente estábamos nosotros hablando acerca de que debemos ser influyentes en calidad de pueblo de Dios. ¿Alguien puede recordar que dijimos que debemos ser influyentes, influir, no permitir que las fuerzas de allá influyan en nosotros, sino nosotros influir en las fuerzas que están allá, como pueblo de Dios? O sea, existimos como un pueblo para influir. Dándole continuidad a esas palabras que acabamos de mencionar, debemos estar conscientes de lo que nosotros somos en sí, como siervos de Dios, para comportarnos como tal. Cuando uno sabe quién es y se comporta como uno sabe que es, el comportamiento es más apremiante. Obviamente algunos saben quiénes son y se comportan así y le causan un daño tremendo a la sociedad. Usted ya sabe a quién nos referimos. Y nosotros los creyentes tenemos que tener conciencia, o sea, estar conscientes de quién somos y luego comportarnos así como ya entendimos que somos. Quiere decir que si pensamos en la palabra siervo de Dios, ya eso nos da una pauta para que nuestro comportamiento sea diferente a los que no son siervos de Dios. O sea, ya hacer esa distinción nos da la pauta para considerar que nos debemos portar diferente. No nos tienen que andar controlando, no tiene que andar alguien vigilándonos o vigiándonos, como lo decimos coloquialmente. Tenemos que estar conscientes. Yo soy un siervo del Señor, por lo tanto, me voy a comportar así. Y la gente que está conmigo hará dos cosas, una de dos cosas. La primera es que me va a respetar porque sabe que soy siervo de Dios. Y algunos me van a despreciar, que es lo otro que puede pasar. Se van a reír de mí, me van a usar como objeto despreciable. Pero eso ya será ellos. Sin embargo, no debo cambiar mi manera de comportarme debido a lo que yo ya sé que soy y porque lo soy.
Y ahí tenemos que estar conscientes. Y quería pensar, o quiero pensar con ustedes, algunas anotaciones que tenemos en el tema. Y la primera es la expresión viviendo. Usted va al diccionario y le va a dar la pauta que estar viviendo, pues la expresión vivir la estamos usando en término activo o dijéramos en gerundio. Y esto quiere decir un estilo de vida, un tipo de vida que va siempre transcurriéndose en razón de lo que soy. Entonces, es un estilo o un tipo de vida. Usted lo va a notar que hasta en la vestidura se cambian las personas que asumen ciertos estilos de vida. Hasta en la vestimenta se nota como ellos comienzan a reflejar en su estilo de vida, en su estilo de comportamiento, una forma de ser. Y a eso es lo que le llamamos viviendo, o sea, continuamente estar así, si lo pensamos desde ese punto de vista. Y luego la expresión, el cómo, que tenemos en el tema, y diríamos que esto tiene que ver como con una consecuencia de, o algo subsiguiente a. Dijéramos que ya que me di cuenta que soy siervo de Dios, y sé que debo llevar un estilo de vida, entonces consecuente a eso que ya sé, debo de darme a conocer así. Esto quiere decir que nosotros como personas vamos a tratar de que las cosas sean en razón de lo que ya sabemos que somos. Y por último, la otra palabra que teníamos es siervo, viviendo como siervo de Dios, es la otra palabra. Y eso pues implica una condición que asume una persona con la que esta misma persona acepta por propia cuenta el sujetarse a las disposiciones de un superior o de alguien a quien él considera como señor o patrono. Alguien asume una responsabilidad de decir voy a trabajar con fulano y lo respeta como el patrón o como el jefe. Entonces esa es una calidad de siervo, si lo pensamos desde esa forma de describirlo. Ahora, puntualizando esto, diríamos que un siervo entonces es un esclavo. Y eso es lo que pensaríamos, porque está sujeto a las instrucciones de su señor o su patrón. Para salir a una comisión o a alguna situación que tenga que atender, ¿qué dice? Voy a pedir permiso. ¿A quién? A mi patrón, porque está sometido a una autoridad. Eso tiene que ver entonces con un cierto grado de esclavitud. Pero cuando ya vamos a ver esto en el campo espiritual o en el campo social, y lo vemos desde el punto de vista de las costumbres que han pasado desde tiempos anteriores o tiempos memorables, y ya lo vemos en el contexto que está alrededor de la escritura del texto bíblico, nos damos cuenta que hay una diferencia entre siervo y esclavo. Hay una diferencia y eso lo podemos ver. Eso quiere decir entonces que el siervo recibía en algún momento de la historia, si lo vemos históricamente, una vivienda, también recibía tierra para trabajar y podía quedarse con un porcentaje de lo que hacía, de su cosecha. Además, para la ley, él tenía cierta libertad y era declarado como hombre libre, porque estaba trabajando con alguien bajo condiciones, pero tenía ciertos derechos y ciertos beneficios. Y esto me llamó la atención porque si quisiéramos pensar nosotros en la calidad de siervos de Dios, todos los que somos siervos del Señor tenemos ciertas libertades y tenemos ciertos privilegios y no vivimos como alguien que vive en una esclavitud, sino gozando de ciertos favores. Y ahí pues me llamó mucho la atención cuando estaba viendo esto, porque hay una diferencia entre el esclavo, porque el esclavo en cambio era una propiedad de su amo, o sea, como un perrito pues, o como una ovejita, o como una cabrita. Era algo que estaba bajo la sujeción directa y estricta, sin derecho a mayores cosas, más que el estar bajo un techo, bajo una alimentación, a la responsabilidad de su señor. Entonces, ese tipo de servicio o esclavitud no creo que lo tengamos nosotros como hijos de Dios. Aquí ya hay una diferencia. Por eso es que tenemos que comprender
que decir siervo y esclavo son lo mismo. No, tiene ciertas diferencias cuando lo vemos de manera histórica. Y si lo vemos en el contexto de la religión, tendríamos que decir que siervos son los que se llaman los fieles, que cumplen con los mandatos de una doctrina. Y aquí ya va cambiando. Los que siguen una doctrina. Y en este caso también puede considerarse que la denominación siervo, desde esta manera de verla, es como aquella persona humilde que acata las instrucciones de un Señor al que nosotros llamamos Jesús. Y entonces estamos sometidos a una manera de servicio y estamos aprendiendo el comportamiento de Jesús, quien era manso, quien era humilde y que estaba bajo la dirección directa de su papá o de su padre, que lo podemos llamar así. Entonces va cambiando el significado. Siervo de Dios, entonces, este término religioso para referirse a las personas que son muy allegadas o que son obedientes en el campo espiritual. Y vamos buscando nosotros, bueno, ¿quién soy? ¿Soy un siervo del Señor? ¿Soy siervo de Dios? Porque soy una persona muy allegada a las cosas de Dios y por ende soy servidor de Dios, obedezco lo que Él me manda en su palabra. Y en el campo de la religión a la que nosotros podemos decir que pertenecemos, hay instrucciones. Hay artículos que se nos dan para que los practiquemos. Si somos siervos de Dios, tenemos que observarlos y luego seguirlos, practicarlos. Y esto nos va dando una pauta para ir pensando nosotros si realmente somos siervos de Dios o solo somos congregantes de una asociación evangélica. Pero esto ya tenemos que irlo determinando cada uno de nosotros. Nadie puede meterse con nosotros en ese terreno. Nosotros sí podemos determinar si somos o no siervos del Señor, porque solo nosotros sabemos si estamos obedeciendo o no las instrucciones del Señor. Yo creo que cada quien entiende eso. Y alguien puede decir, yo siento que me falta un poquito. O puede decir, yo estoy listo. Amén. Alguien puede decir, hoy si Cristo viene este momento, pues seguro que nos vamos. Pero alguien puede decir, yo pienso que Él debe esperar un poquito más, porque siento que me falta un poquito más. Algunos tendremos esa capacidad para pensarlo así. Y si lo vamos a ver ya, como vamos adentrándonos en el tema, tendríamos que considerar que en el protestantismo, por ejemplo, tenemos que ver que la palabra siervo de Dios, por lo general se le da al líder de la iglesia. Quería pensar en mí. Ustedes dicen, Dios bendiga al siervo de Dios. Así reconocemos a los ministros, los siervos de Dios. O sea que tiene sentido decirle siervo de Dios a alguien que está al frente de una organización, pero también se le considera a personas especialmente que son piadosas en su fe, o sea, inclinadas al culto en la religión que profesan. ¿Por qué estamos aquí nosotros? ¿A qué venimos aquí? Venimos a ofrecerle un culto al Señor. Y entre tanto estábamos en el servicio, en la primera parte, venía a mi mente la idea, ¿a qué vienen todos estos? Vienen a escuchar lo que dice un maestro, lo que dice un predicador. Pero solo eso, no, venimos a ofrecer un culto al Dios que a nosotros nos salvó. Y ese culto consta de dos cosas. Uno, darle a Él lo que nosotros sentimos que le vamos a dar y lo vamos a expresar a través del canto. Pero lo otro es oír lo que Él nos va a dar como respuesta a lo que nosotros ya le dimos a Él. Y entonces el culto se constituye en una relación entre Él y nosotros. Y aquí están quienes entonces. ¿Quiénes están aquí esta tarde o esta vez? Diga conmigo, aquí estamos los siervos de Dios, los que hemos venido para adorarlo de acuerdo a las maneras como nos han dado instrucciones. Nos han dicho que nuestro culto debe constar de adoración y luego atención a la palabra. Y es lo que estamos haciendo. Entonces, aquí ¿quiénes están? Están los siervos de Dios. ¿Cuántos se atreven a confesar? En esta reunión estamos los siervos de Dios. Amén. Venimos a eso. Esto va avanzando y tendríamos que decir que
esto implica una responsabilidad. El creyente debe considerar qué es lo que implica vivir como siervo de Dios y procurar ejercitarse en ello. No solamente pensarlo, ejercitarse en eso. Yo estaba hablando con alguien en una ocasión y le diría, ¿cómo oiría usted si en mi boca se oyen palabras soeces? ¿Qué pensaría usted? ¿Qué diría de un ministro que diga palabras soeces o palabras vulgares o palabras del campo, del mundo? Usted diría, está predicando y óigale la boca. O sea que nos exige hasta tener un vocabulario que la gente te dé a entender, no, es que él es cristiano, él es siervo del Señor. Así que tenemos que irnos ejercitando dentro de ese campo. Y ahora vamos llegando al texto. Y el texto nos aconseja a nosotros algunas cosas que hay que ponerle cuidado. Entonces diríamos, ¿qué nos aconseja el texto que leímos hoy en cuanto al vivir como siervos de Dios? Ya describimos un poco en qué significa ser un siervo de Dios. Persona que sigue la doctrina, persona que hace un culto al Señor, en resumen. Pero estas personas no solamente viven para hacer un culto, no solamente viven para estar dentro de una iglesia, están en cualquier parte, pero cuando ya los vemos en las otras reuniones o en otras partes, entonces nos damos cuenta que el ser siervo de Dios es mucho más que ofrecer un culto. Y ahora, ¿qué dice el texto? Mira la recomendación. Pedro nos dice, en primer lugar, de acuerdo al texto que leímos hoy, que debemos apartarnos de los deseos pecaminosos que batallan contra el alma. Dígalo conmigo. Pedro nos aconseja a apartarnos de los deseos pecaminosos que batallan contra el alma. Entonces no es solamente hacer culto, no, es un trabajo que también nosotros debemos asumir donde quiera que nos encontremos. Los deseos pecaminosos que batallan contra el alma. Yo le quisiera decir a usted que cuando hablamos del alma, estamos hablando del centro principal de lo que rige la personalidad del ser humano. Eso es el alma. O sea, en el alma está la alegría y está la tristeza, está el agradecimiento, está el descontento. Usted se siente atraído cuando alguien lo aprecia, pero se siente desventurado cuando alguien le hace un mal gesto. Pero eso radica ¿en dónde? En el corazón suyo, en el alma suya. Entonces, hay cuestiones que se constituyen en deseos. No todos los deseos son correctos. Y los deseos muchas veces batallan contra nuestra alma que ya ha sido seleccionada por Dios. Y aquí es donde tenemos que entender y recordar que el alma tiene lo que le hemos llamado las ventanas. Y diríamos entonces que el asiento de las emociones radican en el alma, quien tiene ventanas. Y esas ventanas, ¿qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que hacen? Alimentarse de todo lo que está afuera. Amén. O de lo externo. El ser humano es influenciado por la información exterior y se realiza en relación con la información que recibe. Y de ahí lo que llamamos deseos del alma. ¿Cuáles son las ventanas del alma? Los ojos, los oídos. ¿Qué más? La piel. ¿Qué más? La boca. El olfato, la nariz, son las ventanas del alma. O sea, ellas, ¿qué hacen? Atraen información a nosotros. ¿Y nosotros qué hacemos? Nos encandilamos con esa información. ¿Y qué es lo que pretende todo lo que está afuera? Atraernos a Él. ¿Qué tiene que hacer el cristiano que ya se dio cuenta que es siervo de Dios? ¿Qué tiene que hacer el cristiano? Comenzar a rechazar, a apartarse de todas aquellas cosas que le apetecen, porque hay cosas allá afuera que están de acuerdo a las necesidades suyas. ¿O no es cierto? Hay cosas en el mundo que están relacionadas con sus necesidades. ¿Y acaso el enemigo no le presenta ofertas? Bien. Y su corazón como que dice, es que Dios sabe mi necesidad, Dios sabe mi debilidad, Dios sabe mi condición, y hasta lleguemos a pensar, es que Dios perdona. Claro que perdona,
pero nosotros tenemos responsabilidad de batallar nosotros de nuestra propia cuenta con aquellas cosas que ya sabemos que al entrar a nosotros nos van a hacer pedazos. Y ese es el trabajo de nosotros como siervos de Dios. O sea que si practicamos las cosas malas, vamos a dejar de un lado lo que llamamos siervos de Dios. Yo no me quiero dejar de llamar siervo de Dios. Entonces, diga conmigo, tengo que cuidarme. Amén. Tengo que cuidar mis ojitos, tengo que cuidar mis oídos, tengo que cuidar mi boquita, tengo que cuidar mi olfato, tengo que cuidarme hasta de lo que palpa mi piel. Porque hay cosas que me pueden provocar grandes desvíos. Así que, mis hermanos, tenemos un trabajo allí. Aquí tendríamos que decir lo que Santiago quiere unir a este mensaje. Santiago nos está hablando que nuestros propios deseos nos arrastran y nos dominan. Los malos deseos nos llevan a pecar. Y cuando vivimos solo para hacer lo malo, lo único que nos espera es la muerte. Y no quisiéramos que eso pase. Eso lo dice Santiago capítulo 1, versículo 14 y 15. Los deseos que se constituyen en hábitos. A la primera vez sería una probadita, pero después se puede constituir en un hábito. Y esos hábitos se conforman estilos de vida que más tarde dicen mucho de nosotros. Y quiero decirles, como nos decían antes, hace muchos años, cuando los jóvenes entraban a la iglesia con un fuego tremendo y se sentaban en la primera silla, pero después miraban al joven que iba para la tercera silla, y después que iba a la quinta silla, y después que iba a la décima, y después se sentaba en la última, y al final se salía y nunca más volvía. Pero empezaba gradualmente a irse hacia atrás. Primero se hacía en las primeras filas, después en las siguientes, hasta que se salía la última, y de último salía por la puerta y decía, ya no vuelvo más. Así es como se comienza a desviar el ser humano. Tenemos que entender que aquel cuya alma no es recta se enorgullece. O sea, hay gente que tiene su alma no muy apegada a la voluntad del Señor. Por eso es que nos está diciendo el hermano Santiago que nos cuidemos. Y Habacuc dice que el justo por su fe vivirá. Amén. El justo por su fe vivirá. Quiere decir que nosotros, como ya sabemos que los deseos del alma nos van a arrastrar al mal, entonces vamos a tratar de poner nuestros ojos en el Señor. Y entonces la fe en el Señor, ¿qué va a hacer con nosotros? Nos va a dar la fuerza para seguir siendo siervos de Dios. Trabajo de nosotros. La otra cosa que Pedro nos manda es a mantener una buena conducta entre los no creyentes. Mantener una buena conducta entre los no creyentes. ¿Cree usted que tiene sentido, sí o no? Claro que lo tiene. Mantener una buena conducta entre los no creyentes. Si yo le preguntara a usted cuál es la razón por la que debemos mantener una buena conducta entre los no creyentes, diríamos varias, muchas. Yendo al contexto del texto, en el tiempo de los hermanos a quien le habló Pedro, ellos tenían dificultad por causa de su fe en Cristo. Había comentarios de desaprobación contra ellos. O sea, habían comentarios que hablaban mal de los hermanos. Y entonces el hermano Pedro les está diciendo que ellos, como creyentes, deberían tener cuidado para que los comentarios que iban como vituperándolos o hacerles sentir de menos calidad en la sociedad, que no los fueran a atrapar y que esos comentarios no los fueran a arruinar. Y fíjense que el Señor ponía en mi corazón predicar esta palabra, porque nosotros estamos llegando a un tiempo en el que con facilidad vamos a recibir mensajes de afuera que van a ir en contra de nuestras propuestas espirituales. Y nos vamos a hacer pasar hasta por fanáticos. Y entonces tenemos que cuidarnos para que lo que están diciendo afuera no coincida con lo que nosotros somos. Bueno, somos siervos del Señor. Entonces, la responsabilidad de nosotros como creyentes en aquel tiempo y hoy es dar a conocer la importancia que tiene la vida en Cristo. Amén. No importa que digan lo que quieran decir, que nos traten como nos quieran tratar.
Nosotros ya sabemos que somos siervos de Dios, por lo tanto, vamos a seguir viviendo la vida en Cristo, aunque nos cueste, aunque nos desprecien, aunque nos vituperen. Vamos a seguir viviendo la vida en Cristo. Y aquí hay una pregunta que yo les haría. ¿Habrá alguna razón para pensar que en la actualidad pudiéramos exponernos a un ambiente parecido al de los tiempos de Pedro? ¿Qué diría usted? Los que han leído la Biblia, ¿cree que nos podemos exponer en algún momento o cree que en algún momento nos van a tratar así como trataban a los hermanos en aquel tiempo? ¿Qué piensa usted? ¿Cree que en algún tiempo pueden perseguir a los cristianos? Le doy una noticia mala. Ya hay gente en el mundo que está sufriendo a causa del cristianismo, a causa de vivir la fe en Dios. Eso quiere decir que si en aquella parte de la tierra están persiguiendo a los cristianos, en este planeta, como es el mismo globo terráqueo, pudiera ser que en cualquier momento se desate también por este lado una ola que perjudique a los cristianos. ¿Qué tienen que hacer los cristianos? Estar preparados, porque el mundo en el que vivimos es el mismo. Y el mal siempre está aquí y va a querer en algún momento estorbarnos. Pero como creyentes vamos a entender que la responsabilidad nuestra seguirá siendo, ¿cuál? Dar a conocer la importancia de nuestra vida en Cristo. Es lo que tenemos que hacer. Cuando nuestra alma ha sido redimida, cambian también las aspiraciones del ser humano. Si mi alma está redimida, si mi alma es purificada, también mis aspiraciones cambian. Antes yo le cantaba al mundo, dijo un hermano de esta iglesia, pero ahora le canto a Cristo. O sea, cambiaron sus aspiraciones. Antes le cantaba a la vaca y al caballo, pero ahora le canta a Cristo. ¿Verdad que cambiaron las cosas? La vaca y el caballo no entienden el mensaje que les queremos transmitir en el canto, pero Cristo sí lo entiende. La vaca nunca me va a bendecir por el canto que le doy, pero sí lo hace Cristo. Entonces cambian las aspiraciones. También cuando el alma es redimida, cambia también la aspiración del hombre. Y eso es interesante. Pedro dice también que debemos mostrarnos respetuosos ante toda institución humana. Quise resistirme a decir estas palabras, pero el Señor me hacía sentir que necesitamos entenderlas. Necesitamos comprender que como seres humanos estamos expuestos ante instituciones humanas. Y fíjense que cuando Pedro predicaba a los hermanos, estaban siendo maltratados los hermanos. Y habían ciertos gobernantes que les hacían daño. Sin embargo, el hermano Pedro le dice, ustedes compórtense correctamente a pesar de lo que están viviendo. Tenemos entonces que entender que Pedro dice, no importa si es un rey, no importa si es un superior. Y algo me decía a mí, que esas personas gobernantes hoy están puestos como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Eso es lo que hacen los que dirigen las leyes. Usted diría, pareciera que eso está cambiando. Bueno, está bien, pero algo también me decía las palabras de un político en una ocasión que decía, nosotros tenemos las autoridades que merecemos. Eso decía un político. Tenemos las autoridades que nosotros nos merecemos. Y alguien le agrega, las que nosotros mismos hemos construido. Entonces, si alguna vez nos sentimos en una encrucijada, nosotros tendremos que entender que nos conviene entender las señales de los tiempos y vivir como creyentes, a sabiendas que el tiempo en el que estamos viviendo nos anuncia que la iglesia debe estar preparada, bien cimentada, para no dejarse mover por ninguna ola que venga contra la iglesia. Tenemos que reconocer. Y como dijo el hermano Pedro, ¿quieres no tener miedo a la ley? Haz lo bueno y tendrás eficacia de ella. Tenemos que comportarnos entonces como buenos creyentes. Y si hay gente que está haciendo lo malo, dejémoslos. Por lo menos ellos no son siervos de Dios. Nosotros sí somos siervos de Dios. Ese es asunto de ellos. Un día ellos van a entregar cuenta de lo que hacen. Y nosotros también de lo que nosotros hacemos. Así que, mis estimados, tenemos que reconocer. Pedro entonces nos llama en el número 4, de acuerdo a este texto, a practicar el bien, para que así, por lo menos, no le demos permiso de que aquellos hablen desenfrenadamente
contra nosotros. Y aquí el hermano dice, para así hacer callar la ignorancia de la gente insensata. ¿Quién es la gente insensata? La gente que actúa de una manera diferente a lo correcto. Nosotros tenemos que comprenderlos a ellos. Al considerar varios tiempos de la Biblia, usted se va a dar cuenta, mis hermanos, que en todos los tiempos de la Biblia ha habido gente que siempre ha tratado de menos a los que sirven a Dios. ¿O no es cierto? Usted va a leer la Biblia y se va a dar cuenta que siempre ha habido gente que ha estado en contra de los que practican las cosas de Dios. Siempre. Lo podemos ver con los patriarcas. Usted lee los patriarcas y se va a dar cuenta que ellos sufrieron grandes cuestiones que se dieron en torno a su fe. Sufrieron. Los profetas, algunos fueron apedreados y aserrados. Y ellos ahí estuvieron. También los apóstoles. Uno de los apóstoles, o sea, uno de los primeros diáconos murió apedreado. Eso quiere decir que siempre ha habido problemas en la tierra. La iglesia primitiva, por ejemplo, sufrió crisis. La iglesia de los tiempos se ha visto afectada. La historia de la iglesia ha sido crítica. Ahora tenemos entonces que analizar correctamente la sabia conducta de los protagonistas bíblicos en esos tiempos. Pero ¿qué más tenemos que hacer? ¿Cómo se portó Abraham? ¿Cómo se portaron los profetas? ¿Cómo se portaron los apóstoles? ¿Cómo se portó Cristo mismo? ¿Cómo se portó la iglesia primitiva? ¿Cuál fue la inclinación que ellos tuvieron como fieles? Pues tenemos que imitarlos a ellos. Si ellos se mantuvieron fieles en medio de las dificultades, diga conmigo, si ellos lo lograron, nosotros también lo podremos lograr. Amén. Porque siervos de Dios eran aquellos y esos somos nosotros. Entonces, si aquellos siervos de Dios se pudieron mantener de pie en medio de la adversidad, nosotros también podremos mantenernos de pie en medio de la adversidad, porque el Dios de ellos es el mismo de nosotros. Y si Dios estuvo con ellos y le dio fuerza a ellos, y ellos fueron fieles a su Dios, y nosotros confiamos en ese Dios, la misma fuerza que ellos recibieron por la fe que ellos tenían, va a ser con nosotros. Y entonces, como siervos de Dios, prevaleceremos a pesar de la adversidad. Así que tenemos que reconocerlo. Por último, quiero ir llegando a la parte final. Y es que debemos hacer uso de nuestra libertad como cristianos, pero no como pretexto para hacer lo malo, sino para servir a Dios. Tenemos que cuidarnos. Y aquí podemos decir, si nosotros en algún momento nos atrevemos a hacer el mal, ese mal puede caernos a nosotros. Entonces tenemos que cuidarnos. Como siervos del Señor tenemos que cuidarnos. Tenemos que honrar al Señor. Nuestra mirada debe ser fija a Cristo Jesús, nuestro Salvador. Nos tocará poner en la balanza nuestro comportamiento, evitar escudarnos en nuestras culturas religiosas sin importarnos la calidad de influencia que debemos propiciar. Alguien dirá, por la verdad murió Cristo, por la verdad muero yo. Pero esa es una mala forma de decirlo. Usted tiene que tratar de ver si donde está en la verdad, porque a lo mejor está muriendo por una verdad relativa. Entonces mejor es tratar de evaluar su comportamiento. ¿Cómo está usted para responder con su propia vida ante una situación espiritual en este tiempo? Nos tocará entonces mantener en alto el nombre de Dios que proclamamos, reconocer que así como los antepasados tuvieron fuerza para servir a Dios, nosotros también podremos lograrlo. Tendremos que llevar un comportamiento de ser siervo de Dios aquí y así evitar todo lo que sabemos que es malo. Pedro dice que debemos respetar a todos. Esto no requiere tanta explicación. ¿Qué significa? Valorar a los demás con aprecio. Y este es el tiempo de valorar a los demás con alto aprecio. Todos aquí nos merecemos respeto. Todos, exclusivamente todos. Desde el más grande hasta el más pequeño. Quisiera pensar solamente en estatura. Porque en cuanto a valor delante de Dios, todos valemos para Dios lo mismo. Entonces, respetar a todos, que significaría valorar a los demás con aprecio y estimación. Eso quiere Dios de nosotros. También amar a los hermanos, o sea, tratarlos con suavidad y blandura, pensar que ellos merecen ser bien atendidos y hacerlo sin discriminación alguna. A veces se nos olvida y formamos grupillos y hacemos sentir mal a otros.
Entonces tenemos que cuidarnos de eso. Como siervos de Dios tenemos que ver a quién no hemos saludado. Y aunque esa persona a la que nos damos cuenta que no hemos saludado, sabemos que tiene una semana de no lavarse, aún así tenemos que acercarnos a ella y saludarla. Porque lo tenemos que hacer sin discriminación alguna. Temer a Dios, que significaría mostrarle el debido respeto reverencial que Él debe en donde quiera que yo estoy. Y por último, respetar al rey, que sería reconocer que ellos están allí por una causa. Algún propósito tiene Dios con ellos. Y sabe Dios qué es lo que va a hacer con nosotros en medio de cualquier situación. Quiero llegar a lo último entonces, que piense conmigo en lo último. Y sería que el creyente debe, en primer lugar, lo puede ver conmigo, en primer lugar debe fijar sus ojos en el propósito para el cual fue constituido. Segundo, debe establecerse en un estilo de vida consecuente con el propósito para el cual existe. ¿Para qué existo yo? Debo de caminar en base a ese propósito. Y algo más, también debe mantener su profesión y sostener en alto su convicción. Amén. El cristiano debe, ¿para qué estoy aquí? Avanzar en base a lo que él sabe para lo que fue creado y mantenerse en esa convicción o ser inamovible. Amén. Ser inamovible. Si vivimos como siervos de Dios, nos mantendremos fieles a los principios bíblicos. Tendremos una personalidad distintiva al cristianismo bíblico. Y cuando estoy hablando una personalidad distintiva, estoy diciendo así como eran los primeros cristianos. Seremos personas consecuentes con la fe en el Dios que profesamos y veremos obviamente la mano de Dios a favor de sus siervos. Y quiero que piense conmigo para cerrar. Los siervos de Dios de toda la historia se han visto envueltos en crisis bien aterradoras. Pero ¿qué han hecho ellos? Alzar sus ojos a Dios. Amén. ¿Y qué ha hecho Dios? Inclinar sus ojos a ellos. Pero solo eso, no. Dios los ha respaldado. Entonces Dios honra a los que lo honran. Si ustedes y yo somos siervos de Dios, Él va a estar con nosotros, porque nada falta a los que le temen. Y si somos siervos del Señor, Él va a estar con nosotros. Entonces atendamos el consejo del Señor, vivamos el tiempo que nos toque en la tierra y Él va a honrar a su pueblo en cualquier tiempo. Lo declaramos en el nombre de Jesús.